que prender el parlante. Yo no le conozco. Hola. Hola. Buenas noches. Mi nombre es José Donaire, dirijo el sello Maquinaciones y agradezco a Librerías El Virrey por brindarnos su espacio, su acogedor espacio. Hace muchos años que no presento un libro en esta librería y siempre la calidez de este espacio pues, es el mejor marco para lanzar un libro como el que nos convoca hoy, ¿no? Que es El Perú sin deuda, de Gustavo Jiménez, a quien le agradezco haber confiado en mi sello. Nos acompaña Rafael Sánchez Concha y Ariela Bricaro para los comentarios. Pero antes de leer sus biodatas y de presentar al autor, solo quisiera comentar un par de cosas respecto a este libro y a esta colección, ¿no? La colección académica de Maquinaciones. El sello empezó hace pues, más de 12, 13 años y digamos, el enfoque siempre fue narrativa, ficción, cuento, novela especialmente, y de vez en cuando publicaba alguna investigación académica. Y eso me hacía sentir un poco incómodo porque decía, tengo que tener una colección especialmente dedicada a esto, ¿no? Y el año pasado lancé como ensayo, como globo de ensayo, un rescate, un rescate histórico del primer libro de Maceda, de Pablo Maceda. Y evalué un poco el resultado de ese experimento. Y justo, bueno, después de unos meses en que empecé a afinar esa línea de trabajo, recibí la grata llamada de Gustavo y dije, perfecto, ¿no? Su libro encaja muy bien en esa nueva colección, ¿no? Entonces, sería en realidad el segundo libro de Maquinaciones Académicas, pero en realidad es el primero porque que se lanza como se debe, un título como este sobre todo, ¿no? Entonces, darle ese marco a Perú sin deuda, que tiene un subtítulo además muy pertinente, ¿no? El comercio 1888-1889 ante el contrato de Grez. Un libro que nos da mucha luz sobre uno de los momentos más críticos de nuestro país. Siempre pensamos que ese es el momento más crítico, pero no, hubo tiempos más difíciles, más complejos. Bien, y este libro se lanza justo cuando mi sello ya va por más de 100 títulos, ¿no? en lo que es ficción, ¿no? Entonces estoy muy contento, ¿no? En empezar con el pie derecho, con esta colección y con un sello pues pujante, ¿no? Bien, paso entonces a leer las biografías. Nos acompaña esta noche Ariela Bricaro, ella es economista, egresada de la Universidad Humboldt de Berlín, con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria abarca los principales organismos de integración y desarrollo de América Latina. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes de Mercosur y agregada económica de la Embajada del Perú en Argentina. Se ha desempeñado también como consultora internacional para la CEPAL, el CELA y la LADI, e investigadora asociada al Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo ESCO. Es especialista en comercio internacional, política exterior e integración regional. Su mirada combina el rigor académico con el análisis político, lo que la convierte en una voz autorizada para examinar las decisiones que han marcado el rumbo económico del Perú en el escenario internacional. Desde esa perspectiva, su lectura de El Perú sin deuda, la historia del único momento en el que el país logró saldar su deuda externa por medio del contrato Grez, promete ser tan iluminadora como necesaria. Bienvenida, Ariela. Nos acompaña también Rafael Sánchez Concha Barrios, historiador formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo sus grados en Historia, Educación y Humanidades, y doctor en Patrimonio Iberoamericano
Latinoamericano de Historia Comparada y Territorio por la Universidad de Huelva, España. Es profesor principal de Historia en la PUC y director del Instituto Rebagüero, una de las instituciones de investigación humanística más importantes del país, dedicada al estudio y difusión de la historia y la cultura peruana. Su obra como autor incluye Santos y Santidad en el Perú Virreinal, Miradas al Perú histórico y del régimen hispánico, estudios sobre la conquista y el orden virreinal peruano. Estos títulos dan cuenta de su especialidad en el periodo colonial y la historia institucional del Perú. Es miembro de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas, correspondiente a la Real Academia de Madrid, de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, de la Sociedad Peruana de Historia y de la Sociedad Geográfica de Lima, entre otras instituciones académicas de España y el Perú. Su presencia esta noche aporta la perspectiva del historiador ante un libro que recupera uno de los episodios más singulares de nuestra historia económica y diplomática. Bienvenido, Rafael. Y bueno, nuestro autor completa esta mesa, el autor, ¿no?, de El Perú sin deuda, el comercio 1888-1889 ante el contrato Grace. Gustavo Jiménez Mendoza es doctor en educación, máster en administración pública por el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, docente de las facultades de Ciencias Empresariales, Economía y del Programa de Estudios Generales de la Universidad de Lima y de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Gustavo ha ocultado gran parte de su trayectoria, la ha resumido en estas 6 líneas. Sin embargo, puedo dar fe de su carisma, de su inteligencia, de su buena onda, y su primer trabajo, ¿no?, que fue gratis, lo hizo gratis, en el colegio, cuando dirigió una radio, lo hizo muy bien, yo comentarista. Así que desde ahí yo sabía pues, que iba a llegar muy lejos. Bien, un aplauso para mi joven comentarista. Tú dirás. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar de la presentación de este interesante libro que ha escrito Gustavo y felicitarlo por la rigurosa y exhaustiva investigación que describe el rol y también la posición del comercio en el debate para resolver una de las mayores crisis de endeudamiento externo de nuestro país. En realidad, esto ocurrió en el siglo antepasado, en los años 1888 y 1989, que es tu periodo de análisis, pero el tema es absolutamente vigente y es como un déjà vu con los temas actuales, ¿no? Entonces, yo diría, el Perú sin deuda, el comercio 1888 y 89 ante el contrato Grace. Es una obra histórica que analiza el papel del diario El Comercio durante los intensos debates políticos y económicos generados por la negociación del famoso contrato Grace. Este acuerdo buscaba solucionar la inmensa deuda externa que asfixiaba al Perú desde 1876, o sea, mucho antes de la guerra, cuando se vio imposibilitado de cumplir con sus pagos externos. A través de esos 2 años de análisis, nos permite ubicar perfectamente los antecedentes de esa deuda que tenía paralizada la economía peruana y varios años después de la derrota que tuvimos en la guerra con Chile. Como recordarán, esa guerra nos extirpó las provincias de Arica y Tarapacá, que en aquellos momentos concentraban grandes riquezas como el salitre y el guano, que eso es como muy lejano y hoy son otras las riquezas, pero el fenómeno es el mismo, o similar, para decirlo más correctamente. Bueno, la exhaustiva investigación de Gustavo, que tiene una como fuente primaria los archivos del comercio, nos conduce a la gran pregunta: ¿cómo preservar la soberanía del país cuando no se tiene un centavo y estamos frente a tal grado de endeudamiento que nos impide la concertación de nuevos créditos? ¿Qué hacer en ese escenario?
Hoy es la privatización de empresas públicas como una forma de repartir la deuda, que eso es lo que se hizo en los 90 bajo el consenso de Washington, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para describir la solución en aquellos tiempos, realiza una radiografía del poder donde se cruzan la prensa, la geopolítica financiera, Londres, Santiago y Lima, y las posiciones políticas contrapuestas en el Congreso. En este ámbito, el debate gira en torno a la opción de ceder el control de la infraestructura y parte de los recursos naturales para pagar esa deuda y volver a los mercados, o preservar la soberanía a costa de la asfixia financiera que ahogaba el gasto público. Esos debates son descritos en el libro con un manejo muy magistral, la verdad, de las fuentes históricas. En la investigación queda claro que el contrato Grace no fue resultado de la guerra con Chile, sino la herencia de la imposibilidad fiscal en los años 1870, periodo en el que se contrajeron créditos de forma irresponsable. El presidente Balta y el ministro de Hacienda de entonces, Nicolás de Piedra. Y bueno, a través de esto se entregó el presidente entregó la administración de los recursos provenientes del guano para que la manejara una empresa que era la Casa Dreyfus, ¿no? Bueno, entonces yo creo que en el libro yo lo he entendido como dos partes centrales. Yo lo diría en dos partes centrales: el debate en el Congreso, que es muy interesante, y la red de intereses, los bonistas británicos, la posición de Chile, la presión de los franceses. Bueno, entonces el debate en el Congreso, por un lado entre el gobierno, que es en ese momento precedido por Andrés Avelino Cáceres, y que defienden el contrato como la única tabla de salvación para el país. Y por el otro lado, la oposición dirigida por José María Klimper y la minoría opositora, ¿no? Que denuncian este proyecto de contrato Grace, ¿no? Como una desnacionalización en la que se entregaban los recursos patrios a cambio de una deuda, ¿no? Pero era el control de los recursos por un país extranjero. Entonces, para evitar el acuerdo, Klimper estiraba los debates, extendía los tiempos y legítimamente se oponía al contrato Grace, ¿no? A lo que se conoció como el contrato Grace. Pero entonces, ¿cuál es la solución que buscó, que dio Cáceres? Es expulsar a los diputados de la bancada opositora y con lo cual se dio cancha libre para aprobar el contrato, a costa de romper la institucionalidad y la Constitución. El fin justifica los medios, se pregunta uno ahora, ¿no? Y bueno, la otra parte que es muy interesante es la red de intereses que hay entre los bonistas, o sea, que los que tienen los títulos de la deuda que el Perú contrajo con los ingleses, ¿no? Entonces, mientras ocurrían los debates en el Congreso, los acreedores ingleses reclamaban el pago de sus bonos. Como Perú se le había extirpado Tarapacá y esa deuda estaba hipotecada, y tú me corregirás después, pero yo entendí que era así, los chilenos exigían que fuera Chile el que pagara con el salitre y el guano, con la riqueza derivada de eso, esos bonos, ¿no? Bueno, entonces, pero no se pudo hacer esa deuda que tenía el Perú con los ingleses, no se pudo cubrir porque había una magnitud muy desproporcionada. En 1872 y 1870, el presidente Balta contrae unos créditos para que Mays, un norteamericano, construyera una red de ferrocarriles. Pero esa deuda no se pudo pagar porque
hubo una crisis en 1873 en Europa, una crisis internacional que dejó sin créditos a la economía mundial. El precio del guano colapsó porque empezaron a surgir alternativas químicas y porque la competencia, porque ya los yacimientos, por decirlo de alguna manera, ya estaban como gastados, pero surgieron otras alternativas al guano y perdió valor. Entonces, y también hubo malversación de fondos en la construcción de los ferrocarriles. Son fenómenos todos que se producen de otras formas, pero con los principios que hoy también se producen, ¿no? Una exagerada contratación de créditos, un gasto fiscal que no es riguroso, ¿no? Bueno, durante estos años, la empresa francesa Dreyfus, a la que le dieron el manejo de los ingresos del guano para que pagara la deuda, eso se lo dio también el presidente Balta en 1870, ¿no? Según los tenedores ingleses de esos bonos, estos estaban hipotecados, esto ya les he dicho. La postura del gobierno chileno a cargo del diplomático Ambrosio Montt fue muy firme y defendió el derecho de conquista al considerar que Chile no asumía deudas ajenas y que Tarapacá se entregó libre de cargas. O sea que Tarapacá no iba los recursos de Tarapacá no iban a pagar deudas de Perú. Pero los ingleses continuaron exigiendo que fuera Chile quien debía pagar su deuda y para ello bloquearon la concesión de créditos en la Bolsa de Londres. O sea, sabotearon que Chile pudiera conseguir préstamos en Londres, porque ellos exigían que pagaran esa deuda que tenían contraída con el Perú. De acuerdo a lo detallado en tu libro, las acciones específicas de ese boicot fueron resultado de la iniciativa del Comité de Tenedores de Deuda Británicos del Perú, ¿no? De los ingleses que tenían bonos de deuda emitidos por el gobierno peruano. Luego que presionaron a la Bolsa de Londres para que no le aprobara el préstamo a los chilenos, por decirlo de manera más sencilla. Y había un representante del grupo de acreedores ingleses que se llamaba Pat Nichols, quien defendió ese bloqueo bajo el principio de que Chile, al haberse anexado los ricos territorios de Tarapacá por derecho de conquista, había tomado posesión del guano y del salitre que estaban explícitamente hipotecados como garantía de los bonos emitidos por el Perú. Pero bueno, estas fueron las discusiones a nivel internacional. ¿Quién le pagaba los bonos de la deuda peruana a los tenedores ingleses, ¿no? Finalmente, estas diferencias culminaron en enero de 1890, varios años después de que terminó la guerra con Chile, que terminó en 1983. ¿Cuánto? Sí, perdón, 1873, sí. Mediante el protocolo Elías Castelón, que es suscrito por autoridades diplomáticos de Perú y Chile y también los tenedores de los bonos. Bueno, el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra, el artículo 8 del Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra de Perú con Chile, decía que que Chile tomaba el territorio de Tarapacá, pero no se hacía cargo de las deudas que tenía el Perú, porque si no, ¿cuál era la gracia? Decían los chilenos, si vamos a pagar con esas riquezas la deuda del Perú, ¿cuál es la gracia de habernos quedado? ¿Cuál es la gracia del triunfo de la guerra, no? Y así siguen los debates, no me quiero extender tanto, siguen los debates. Los periódicos ingleses dan cuenta de el potencial que significa tomar posesión de los ferrocarriles, administrar los ferrocarriles, una salida hacia el río Amazonas también, presionan para que, de una vez se solucione este tema de firmar, de llegar a un acuerdo, ¿no? Y es ese contrato que les acabo de decir, como el preámbulo, 2 o 3 días antes de que se firme
el contrato Grace. El comercio, porque tú haces el análisis básicamente a partir de noticias que aparecen en el comercio, que refleja los debates en el Congreso, pero también refleja todo lo que se publicaba en Europa sobre este tema. Y el director del diario, José Antonio Miro Quesada, tenía el espacio abierto para que aparecieran publicadas diversas opiniones, pero claramente era favorable al contrato Grace porque él era el agente que negociaba en Londres, tenía un cargo allá, él era el negociador de alguna forma, ¿no? Entonces, su posición era de alguna manera sesgada. Él pensaba que sí se tenía que firmar el contrato Grace, y porque esa era la única manera de salvar al país de una cesación de pagos. El Perú estaba en una cesación de pagos, ¿no? O en una situación muy estrecha, no lo sé con exactitud. Pero bueno, yo diría, ¿por qué es tan importante tu libro? ¿Por qué me ha gustado tanto? Yo no soy historiadora, pero la historia es importantísima para entender lo que nos pasa ahora, ¿no? Creo que desmitifica la historia oficial a través de la prensa. La mayoría de los textos escolares, académicos inclusive, analizan el contrato Grace únicamente desde los documentos oficiales o de los discursos políticos. En cambio, tu libro utiliza el archivo del diario El Comercio como un termómetro en tiempo real y permite ver que la decisión de firmar el contrato no fue un consenso patriótico, sino una feroz batalla de opinión pública, y muestra el dilema moral de una sociedad atrapada entre la pérdida de la soberanía económica y la urgencia de salir de una miseria generalizada de alguna forma. Luego expone el costo real de la reconstrucción nacional. Es una radiografía de cómo el Perú tuvo que desmantelar su propio Estado para poder sobrevivir tras la Guerra del Pacífico, pero no necesariamente por ella, sino esto ya venía de más atrás, de 1870, de los créditos que tomó el gobierno de Balta. No se limita a decir se entregaron los ferrocarriles, sino que detalla la letra chica del acuerdo, el control extranjero de los puertos, los millones de toneladas de guano remanentes, las hectáreas de la Amazonía y los ingresos aduaneros. Y ayuda a entender por qué el Perú entró al siglo XX con una economía de enclave, donde los recursos estratégicos estaban en manos británicas, la Peruvian Corporation. Y bueno, finalmente analiza las tensiones del capitalismo global en el siglo XIX. Demuestra el libro de forma magistral que el Perú no estaba solo en una crisis local. La investigación expone una red compleja de geopolítica y finanzas internacionales. Cómo el lobby de los tenedores de bonos en Londres fue capaz de arrodillar la economía de Chile, bloqueando sus préstamos, por presión peruana también. Pero bueno, y cómo la Casa Dreyfus, que era francesa, operaba desde París comprando congresistas en Lima, y cómo el presidente Cáceres tuvo que maniobrar en este tablero de ajedrez mundial siendo el jugador más débil. Bueno, entonces, en resumen, es un libro clave porque nos recuerda que las grandes crisis de deuda externa no son solo números en un balance, sino procesos traumáticos que definen la soberanía, la política y el destino de un país por generaciones. Y eso lo hemos visto en la crisis de la década de los 80 y lo vamos a seguir viendo seguramente. Te felicito, de verdad, es un libro muy interesante, muy exhaustivo, y es un honor haber podido hacer algunos comentarios. Gracias. Ahí sigue adelante, Lucho García Corrochano, por favor, flamante decano en la Facultad de Derecho. Muy buenas noches. El Perú sin deuda, el comercio 1888-1889
ante el contrato Grace de Gustavo Jiménez es un gran aporte a la historia republicana del Perú. ¿Y quién mejor que Gustavo Jiménez, que es economista, historiador, educador y también músico? Cuenta con las herramientas suficientes para escrutar y analizar un fenómeno histórico peculiar en el marco de la postguerra del Pacífico, etapa caótica y pobre en la que el Estado peruano necesita de recursos para sacar a la nación de la miseria que dejó la más terrible de las contiendas que enfrentó nuestro país y que se convierte en una suerte de punto de inflexión de la historia republicana. Es justamente a partir de la Guerra del Pacífico cuando comienza el verdadero nacionalismo en el Perú. Y este se hace evidente en las discusiones en torno del contrato Grace, que Gustavo magistralmente explica. Ese es el contexto del libro. Un presidente como Andrés Cáceres, un hombre comprometido con la verdad y que hizo gala de un gran pragmatismo en un país que estaba en ascuas, ¿no? En ese momento, un país que no tenía fondos, un país que estaba en quiebra, establece el contrato con la Casa Grace para resolver el gran problema de la deuda externa y sobre todo generar renta. Tema que aborda con erudición y precisión Gustavo. No me corresponde ofrecer la descripción del libro que hoy se presenta. Quisiera más bien contextualizar este acontecimiento histórico. Se trata de un Perú de posguerra que no deja de ser caudillista. Cerca están las desavenencias y conflictos entre Cáceres e Iglesias. Un Perú ya sin el apoyo de las economías de exportación del guano y del salitre y sin crédito externo. El crédito público y privado estaba sumido en una total y profunda desconfianza. Las obras públicas venidas a menos. El salario de los obreros era insuficiente para cubrir sus necesidades primarias y los ingresos de los servidores públicos o funcionarios eran exiguos y había meses en los que no recibían sueldo. Hubo desempleo y hambre en esa década de los 80, pero sobre todo una gran postración espiritual, como destacaba Pedro Dávalos y Lizón, que fue testigo de aquellos sucesos. Decía este autor que los años inmediatamente posteriores a la guerra con Chile fueron, y cito literalmente, fueron de la degradación moral producida por la debacle. Los matrimonios eran raros, el amancebamiento algo visible, y la prostitución callejera se realizaba de forma cínica a vista y paciencia de la policía. Fin de la cita. Y también, como llega a narrar el poeta José Gálvez Barrenechea, apelando al recuerdo de sus mayores, cito literalmente, se vio lejano, muy lejano el Perú que soñaron nuestros abuelos. Se sintió el bochorno de la derrota, la debilidad de las propias fuerzas y la compasiva y tal vez satisfecha mirada de los extraños. Nos reveló claramente nuestro incontenible desmedro. El pesimismo subía como una ola negra hasta los más altos espíritus, al punto que un hombre ilustre llegó a decir con amargo humorismo que solo quedaban dos cosas dignas de tomarse en serio, el rocambor y la tanda. Fin de la cita. Antes de la Guerra del Pacífico, la conciencia del Perú como país, integral e integrado, no era clara aún. Todavía no existía en el imaginario de la inmensa mayoría de peruanos una idea de país como la asumimos hoy. Inmediatamente después de la independencia, aún no estaba clara la idea del Perú como país, a pesar de las constituciones, a pesar de los símbolos patrios, a pesar de la existencia de los poderes del Estado. De hecho, hay manifestaciones nacionalistas, ¿no? Como la primera
Historia del Perú, la que escribió el publicista José María Córdoba y Urrutia, publicada en 1844, ¿no? Acercándose, ¿no? Con el propósito de acercar la celebración del cuarto de siglo del nacimiento del Perú, ¿no? Acercándose a los 25 años desde la independencia nacional. En su libro Las tres épocas del Perú, o compendio de su historia. Es la Guerra del Pacífico la que marca el verdadero nacionalismo, que se hace evidente en la intelectualidad peruana, en, por ejemplo, los escritos de Manuel González Prada, en las del historiador Carlos Vice, José de la Ribabuero con sus paisajes peruanos y Afirmación del Perú con Víctor Andrés Belaúnde y su libro Peruanidad, libros cuyos aportes no pierden vigencia. La obra de Gustavo Jiménez está enmarcada también en un periodo rico en nacimientos de grandes peruanos que nacen en la década de 1880, como es el caso de Julio Cetello, Luis Fernán Cisneros, Víctor Andrés Belaúnde, Óscar Miro Quesada, Francisco y Ventura García Calderón, el padre Rubén Vargas Ugarte, Abraham Valdelomar, José Sabogal, José Uriel García, Hermilio Valdizán, José Gálvez Barrenechea, entre otros destacados peruanos. Tan traumático fue el conflicto de la guerra con Chile, es decir, el contexto justamente del libro, que Basadre lo denomina fractura histórica y que dio paso justamente al verdadero nacionalismo. La opción por el contrato con la Casa Grace es un intento justamente nacionalista de resurgimiento nacional, a través también del apoyo del diario más importante del Perú, El Comercio, en ese momento. Es una demostración de pragmatismo contextualizada en la idea de prosperidad, en la idea de progreso propia del positivismo de las últimas décadas del siglo XIX y que fue continuada por los regímenes de principios del siglo XX. Finalmente, quisiera destacar que el libro de Gustavo Jiménez es una obra históricamente solvente, es una investigación original que logra descubrir otra guerra en otro campo de batalla, la opinión pública y la prensa. Es una verdadera contribución a la historia, a la historiografía nacional. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar acá. Estoy muy contento que estén la gente cercana, los amigos, la familia, en gran medida. Bueno, les quería comentar primero un poco de esta historia, ¿no? Primero, ¿por qué lo hice, no? El libro, con la mayor justificación y derecho, está dedicado a mi esposa. Está ahí, a Verónica Insausti, es la que, ¿verdad?, me empujó a llevar adelante este proyecto. Este proyecto era mi tesis en gran medida de licenciatura, ¿no?, cuando yo estudié en la Universidad Católica, ¿no? Ahora, ¿por qué el contrato Grace? En verdad, cuando uno estudia historia, estudias toda la historia, ¿no? Pero es imposible que un historiador se especialice en todo. Eso no es cierto. Uno habla como Rafael, sabe, pues, tiene una especialidad, ¿no? Y hablas con otros historiadores también, ¿no? Acá hay varios, ¿no? Hablas con Jimena Pizarro, que ella maneja muy bien algunos temas, ¿no? Entonces, a mí siempre me dio mucha curiosidad el contrato Grace. ¿Por qué? Porque el personaje es fantástico. Michael Grace era un irlandés británico que vino acá al Perú. Vino su hermano primero, después vino él, y se dio cuenta que estaba lo del guano, ¿no?
Y eran gente que no tenía gran fortuna y fueron a las Islas Chincha y abrieron una especie, o sea, debe haber sido el primer centro comercial en el Perú, ¿no? Ellos están explotando en las Islas Chincha, era un desastre, pues imagínate el desecho animal ahí debe haber sido horrible, y llegó un barco que vendía ropa, trago, pues olvídate, era el pub del momento, pues entonces era el de Foy y se hizo millonario. Pero además, una cosa con Michael Graves, él estuvo vinculado al Perú antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Y es un personaje que además se dio cuenta de algo, para variar en el Perú, ¿no? El contrato Graves no nace de peruano, nace de un extranjero, nace de Graves. ¿Por qué? Porque Graves se dio cuenta que el Perú estaba quebrado y así no iba a poder ganar plata. Entonces, ¿qué hizo? Hay que arreglar esto, tío. Hay que arreglarlo. ¿Y cómo se arregla? Le dio una propuesta a Cáceres. Cáceres es el héroe de la guerra. Mucha gente, y yo he escuchado a varios amigos, historiadores, dicen que el gran defecto de Cáceres fue ser presidente, por Graves. ¿Por qué? Era un militar muy pragmático y, como bien dijiste, al final tomó las medidas que en gran parte son todavía vigentes, ¿no? Si no te gusta, cierras el Congreso, pues ya le hablo, pues, ¿no? Y así hizo, ¿no? Tenía oposición, entonces no querían firmar, estaba este señor José María Quimper, que solo anecdótico, ¿no? Que es pariente de este señor Quimper, ¿no? ¿Ya? Pero este José María Quimper era el gabinete de los talentos, era un tipo brillante, ¿no? Tenía una oposición al contrato justa, pero ahí había otra cosa, nadie sabía los montos. O sea, era una oposición de ceder, pues, la soberanía nacional, ¿no? De ceder los trenes, de ceder los territorios, de ceder la explotación del guano, lo que quedaba, de ceder el Titicaca, de ceder el Amazonas, parte de ello, ¿no? Entonces aquí le parecía un escándalo, pues, ¿no? Que uno tenga que ceder de esa forma, ¿no? ¿Qué hizo Cáceres frente a ese contexto? Bueno, lo más seguro, pues, ¿no? ¿Quién está en contra? Bueno, pues se cierra esto, vamos a firmar, firmamos. El año 1889, la deuda de Perú fue cero. Eso nunca se olvida. Fue cero. El Perú comenzó ahí. Entonces, a mí me parecía extraordinario, pues. Entonces, cuando decidí hacer la licenciatura, justo, bueno, yo enseñaba en la Universidad de Lima y también Rafael enseñaba en la de Lima. Ahora nos ha abandonado porque es el flamante director del Instituto de Riabuelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una maravilla. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo le dije, oye, Rafael, y él me dijo, yo soy tu asesor. ¿Ya? Ok, dale, pues, ¿no? Y me dijo, tienes que ir a Riabuelo. Y yo fui a Riabuelo, por eso yo agradezco muchísimo en el libro a la gente de Riabuelo que me dio. Riabuelo es una maravilla. ¿Por qué? Porque es un sitio que tiene las fuentes primarias, ¿verdad? Las tienes acá, te dan el comercio de este tamaño, es para quedarse, debe haber sido la época de investigación más bonita que he tenido. Vine hasta el centro de Lima, yo estaba feliz, ¿no? Salía de ahí, además, salía ahí, me acordando, pues, no sé cualquier cosa, estaba además contento, buscaban justificaciones, ¿no? Para irme ahí, ¿no? Entonces, es una maravilla. Y entonces, viendo el contrato, yo vi el periódico y me he leído todo el periódico del año 88 y 89. Ahora, claro, el periódico tenía 6 pliegos, o sea, pero me demoré, ¿no? Bastante. Entonces, buscando las referencias, y las referencias eran muy ricas, porque el comercio, el dueño era José Antonio Miro Quesada, que era un panameño que llegó al Perú, que era un tipo que fue testigo del contrato. Cuando se firma el contrato, el que firma el testigo es Miro Quesada. Obviamente estaba un poco cegado el contrato, de todas maneras, pero él fue muy abierto. Había declaraciones a favor y en contra. Pero lo más insólito es que tú veías las publicaciones de la gente en provincia, la
gente pues en los sitios más escondidos del Perú que le decían al gobierno, por favor, firma. O sea, firma como sea. ¿Cuál era la excusa? No era tan fácil firmar. ¿Por qué? Porque teníamos una posición clara. Cuando nos endeudamos con los ingleses, antes de la guerra con Chile fue terrible. Las consecuencias fueron desastrosas. El Perú quedó muy mal, quebrado, por culpa además de los gobernantes de ese momento, que jamás pensaron en el país. La consecuencia fue que había que hacer algo, de todas maneras. Pero habían empeñado el salitre de Tarapacá. Típica peruanada. Cuando llega el contrato, ¿qué le dice el gobierno a los ingleses? Bueno, yo cedí Tarapacá, hemos cedido Tarapacá a los chilenos, bueno, que te paguen ellos. Chile dijo, ni hablar, yo no pago. Y ahí, por eso es tan rico la presencia de Grace. Grace es el que ofrece, es un extranjero que decide solucionar un problema de endeudamiento del país y hace el nexo entre los ingleses, entre los chilenos, en el propio gobierno, porque para variar la oposición la tenemos dentro también. Al final sale el contrato. El Perú se queda sin deuda. Por eso el libro se llama El Perú sin deuda. Las consecuencias. Hablar a posteriori siempre es fácil. La primera actualización de la deuda fue muchos años después, la hizo Billinghurst, el presidente Billinghurst, Guillermo Billinghurst. Y Billinghurst indicó lo siguiente: ¿cómo es posible que aproximadamente se debía 2.3 millones de libras esterlinas y lo que se dio, más o menos en ese momento, era alrededor de 18 millones? Entonces, claro, si tú lo ves nominalmente, tú dices un escándalo, ¿no? Es que no había otra salida, porque era eso o seguir totalmente desaparecidos del mapa, ¿no? Y jamás hubiese sucedido lo que pasó después de la reconstrucción nacional, pues, ¿no? La república aristocrática, ¿no? Que es tan interesante, ¿no? Entonces, se cedió varias cosas, pero hay los trenes, por ejemplo, que se cedieron. Mira, si tú ves los 9 trenes, rescatas uno, que es el que está ahí, el Lima Loroyo. Pero los demás los hemos perdido. Se cedieron trenes que no existen. Si lo ves de esa forma, hoy por hoy, claro, el contrato tuvo un valor importantísimo. Bueno, finalmente, este es un libro, una deuda académica, personal, importante. Yo quiero agradecer aquí a los amigos que han venido a comentar el libro, y rescato mucho a Pepe Donaire, quizás no saben, pero Pepe Donaire es mi amigo del colegio, ¿no? O sea, nos conocemos por más de 50 años. Yo no busqué a otro editor, yo busqué a mi amigo. Entonces, ese amigo, como lo es Pollo Blondet, que está ahí también, amigo del colegio, ya, que ha venido también. Bueno, han venido dos, ¿no? Así está bien, ¿no? Entonces, nos conocemos muchos años, pero estoy contento. Han venido parte de mi familia, han venido amigos, que son los que me importa que estén acá, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Gustavo ha dicho algo muy importante, bueno, aparte de mencionarlo, por supuesto, pero dijo, era una deuda, ¿no? Que ya estoy sacando, ¿no? Sí, Gustavo sin deuda, ¿no? Gustavo sin deuda, le publicó El Perú sin deuda. Y como anécdota, diré que un amigo editor que le llegó la invitación por los canales, ¿no? Por una red social, dice: no entiendo el título. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues si no tienes el título,
no sin deuda por contrato, ¿no? Pero el título, sí, yo creo que no para el historiador, sino para el público en general, puede ser un título extraño, pues, ¿no? Digamos, los que hemos nacido hace pues, más de 50 años, sabemos lo que es una crisis, ¿no? Eso es algo que las recientes generaciones o promociones no lo entienden, porque las crisis que sufren en todo caso son más políticas, sociales que económicas. Pero nosotros hemos sufrido pues, tipos muy difíciles, ¿no? Pero esa época fue mucho peor que el año 89 y 90, ¿no? Así que, y sí, pues hay algo de Yahoo en todo esto, ¿no? Es un libro que nos explica el presente y que seguimos siendo los mismos de siempre, ¿no? No sé si para bien o para mal, eso ya lo sabremos pasado mañana. Bueno, yo los convino a que tengan una deuda, ¿no? Que compren el libro, entonces sus tarjetas de crédito, y bueno, se van a llevar un buen texto, ¿no? Yo estoy muy contento. Yo me había dejado una barba larga para hacer match con uno de los personajes que aparecen en la portada, pero mi esposa, mi socia, Nancy, me dijo, tenés que ir a la barbería. Reduje un poco mi aspecto. Así que es un libro lleno de personajes, ¿no? Y qué mejor manera que eso, ¿no? Ahí están todos, ¿no? O casi todos. Y fue muy bonito el trabajo contigo, Gustavo, ¿no? Bueno, nos conocemos también, ¿no? Yo trabajo en el colegio y esto era algo más sencillo también, ¿no? Así que agradezco los comentarios de Ariel y Rafael. Esto da mucha luz. Es un libro que va a brillar solo, que no necesita mayor explicación, y eso es muy bueno, ¿no? Pero siempre es sutil pues, un comentario que conduzca a nuestra lectura, ¿no? Es un libro para recomendar y es un libro para disfrutar también. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Claro, sí, sí.